En un pequeño pueblo de México hay un cementerio que todos evitan, no por historias antiguas ni por superstición, sino por algo que sigue pasando. Cada vez que alguien es enterrado ahí, el pueblo cambia, las personas actúan distinto y nadie vuelve a hablar de lo ocurrido. No hay gritos, no hay cuerpos desaparecidos, no hay señales evidentes de peligro, solo una sensación que se queda en el aire y una regla que todos obedecen sin cuestionar. Porque no es lo que sale de ese lugar lo que da miedo, sino lo que regresa fingiendo ser alguien que conocías. Efraín no recordaba que el camino a San Jacinto del Olvido fuera tan largo, o tal vez era la sensación de que, mientras más avanzaba, más se alejaba de todo lo que conocía. El autobús lo dejó en la entrada del pueblo antes de que cayera la noche, y desde el primer paso que dio sobre la tierra seca, algo le resultó extraño. No era el calor, ni el silencio, era la ausencia de vida. No había niños corriendo, ni perros ladrando, ni música saliendo de las casas. Solo puertas cerradas y ventanas cubiertas, como si todos supieran algo que él no. Venía por la muerte de su tío Aureliano, el único familiar que le quedaba en ese lugar que juró no volver a pisar. Nadie lo recibió. Nadie lo esperaba. Caminó solo hasta la vieja casa, sintiendo como cada paso hacía eco en un pueblo que parecía contener la respiración. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta, y el aire que salió desde dentro era frío, demasiado frío para ese lugar. Efraín dudó un segundo antes de entrar, con esa sensación incómoda creciendo en el pecho, como si no hubiera regresado a su hogar, sino a algo que lo había estado esperando. Efraín apenas había dejado su mochila dentro de la casa cuando escuchó pasos arrastrándose afuera, lentos, inseguros, como si quien caminara dudara incluso de acercarse. Al salir, vio a dos ancianos detenidos a unos metros de la puerta, inmóviles, observándolo sin realmente mirarlo. Sus rostros estaban marcados por algo más que la edad, había en ellos una tensión extraña, como si sostuvieran palabras que no querían decir. Uno de ellos dio un paso al frente, pero mantuvo la mirada fija en el suelo, evitando por completo los ojos de Efraín. Con voz baja, casi quebrada, le dijo que ya sabían lo de Aureliano, que lo sentían pero que tenía que escuchar con atención. Hubo un silencio incómodo antes de que repitiera, más despacio, que no debía enterrarlo en el Panteón Viejo. El otro anciano asintió de inmediato, como si esa frase fuera más importante que cualquier otra cosa en ese momento. Efraín frunció el ceño, confundido, esperando una explicación que nunca llegó. Preguntó por qué tenía de malo ese lugar, pero ninguno respondió. Solo negaron levemente con la cabeza, tensando aún más sus expresiones. El primero volvió a hablar, esta vez con un tono más urgente, casi suplicante, repitiendo exactamente las mismas palabras, como si salirse de ellas fuera peligroso. No lo entierren ahí. No lo entierren ahí. No lo entierren ahí. Luego retrocedieron sin despedirse, alejándose con pasos cortos y rápidos, como si quedarse un segundo más fuera un error. Efraín se quedó de pie, observando cómo desaparecían por la calle vacía, con una sensación incómoda creciendo dentro de él, no por lo que le dijeron, sino por lo que claramente decidieron no decir. A la mañana siguiente, Efraín fue al cementerio nuevo con la esperanza de resolver todo rápido, como si cumplir con el entierro fuera suficiente para irse de ese pueblo cuanto antes. El lugar estaba cercado y en silencio, con filas de tumbas recientes apretadas unas contra otras, demasiado ordenadas, demasiado llenas. Encontró al encargado revisando unos papeles viejos, y al explicarle la situación, el hombre apenas levantó la mirada antes de negarle el espacio. No quedaba sitio, dijo, pero no con indiferencia, sino con una incomodidad evidente, como si esa respuesta ya la hubiera dado demasiadas veces. Efraín insistió, ofreció pagar, pidió una solución, pero lo único que recibió fue silencio y una mirada que evitaba sostenerse demasiado tiempo. Cuando mencionó el Panteón Viejo, el hombre tensó la mandíbula y dio un paso atrás, como si esa sola idea fuera suficiente para terminar la conversación. No dijo que no, pero tampoco quiso involucrarse. Solo señaló vagamente hacia el camino de tierra que salía del pueblo, como si eso fuera respuesta suficiente, y se marchó sin despedirse. Efraín salió de ahí con una mezcla de frustración y algo más difícil de nombrar, una sensación de estar siendo empujado hacia una decisión que no quería tomar. Preguntó a otros en el pueblo, tocó puertas, buscó ayuda, pero la reacción siempre era la misma, evasivas, excusas, puertas que se cerraban antes de terminar la frase. Nadie quería acercarse al cuerpo de Aureliano. Nadie quería ir con él. Nadie quería ni siquiera hablar del tema demasiado tiempo. Fue hasta que el sol empezó a caer cuando apareció Severiano, como si hubiera estado observando desde lejos todo ese tiempo.
El viejo se acercó despacio, con pasos firmes pero cansados, y sin hacer preguntas dijo que lo ayudaría. Su voz no tenía duda, pero tampoco ofrecía consuelo. Solo añadió que tendrían que hacerlo antes de que anocheciera, mirando de reojo hacia el camino que llevaba al Panteón Viejo. Efraín sintió un alivio inmediato, pero algo en la forma en que Severiano evitaba mirarlo directamente le dejó claro que no lo hacía por ayudarlo, sino porque alguien tenía que hacerlo. El camino al Panteón Viejo no estaba marcado, pero Severiano lo conocía demasiado bien. Avanzaron en silencio, cargando el ataúd entre los dos mientras el sol caía detrás de los cerros, dejando una luz opaca que parecía desvanecerse más rápido de lo normal. A medida que se alejaban del pueblo, el aire se volvía más pesado, más denso, como si respirar costara un poco más con cada paso. Cuando finalmente llegaron, Efraín entendió por qué nadie quería pisar ese lugar. No había cruces cuidadas ni flores recientes, solo tumbas hundidas, lápidas torcidas y una sensación constante de abandono o peor, de algo que había sido dejado ahí a propósito. Severiano no dijo nada, solo señaló un espacio al fondo, donde la tierra parecía más oscura, como si estuviera húmeda sin razón alguna. Comenzaron a cavar, y desde el primer golpe de pala, Efraín sintió que algo no estaba bien. La tierra no ofrecía resistencia, se abría con demasiada facilidad, como si ya hubiera sido removida antes, como si alguien hubiera cavado ahí recientemente o como si nunca se hubiera cerrado del todo. Cada vez que la pala entraba, el sonido era hueco, profundo, distinto al de cualquier suelo normal, y ese detalle empezó a incomodarlo más de lo que quería admitir. Cuando la fosa alcanzó la profundidad suficiente, bajaron el ataúd con cuidado, pero en el momento exacto en que tocó el fondo, algo resonó desde abajo. No fue un crujido de madera ni el golpe típico contra la tierra. Fue un impacto seco, profundo, como si el ataúd hubiera caído sobre otra superficie. Efraín se quedó inmóvil, sosteniendo la cuerda con fuerza, mientras el eco de ese golpe parecía prolongarse más de lo posible. Miró a Severiano buscando una explicación, pero el viejo ya había soltado la cuerda y se había quedado quieto, con la mirada fija en la fosa. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Entonces volvió a escucharse. Un segundo golpe. Más tenue, pero claramente proveniente de más abajo, de un lugar donde no debería haber nada. Efraín sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la idea comenzaba a formarse en su mente, imposible de ignorar. No habían enterrado el ataúd en tierra firme. Lo habían dejado sobre algo que estaba debajo, algo que no debía estar ahí. El regreso fue más rápido, o al menos así lo sintió Efraín, aunque no recordaba en qué momento dejaron atrás el panteón. Caminaba unos pasos detrás de Severiano, intentando ignorar la sensación persistente de que algo lo seguía, no por el camino, sino desde abajo, como si cada pisada resonara en un lugar más profundo que la tierra. El viejo no volvió a hablar en todo el trayecto, y cuando llegaron a las primeras casas del pueblo, simplemente se detuvo, murmuró algo que Efraín no alcanzó a entender y se desvió por una calle angosta sin despedirse. Efraín se quedó solo otra vez, con la ropa manchada de tierra y las manos aún temblorosas, tratando de convencerse de que todo había terminado. Pero el pueblo no se sentía igual. Si antes había silencio, ahora era algo distinto, más pesado, como si no fuera ausencia de sonido, sino una especie de espera contenida. Caminó por la calle principal y notó que todas las puertas estaban cerradas, más de lo normal, incluso para ese lugar. Las ventanas cubiertas, las cortinas inmóviles, ni una sola luz encendida en el interior de las casas, como si nadie estuviera ahí o como si todos estuvieran evitando ser vistos. Intentó llamar a una puerta, luego a otra, golpeando con los nudillos cada vez más fuerte, pero nadie respondió. Ni un ruido, ni un movimiento, ni siquiera el eco de pasos al otro lado. Solo ese silencio denso que parecía absorber cualquier intento de contacto. Efraín comenzó a caminar más rápido, sintiendo como la inquietud crecía con cada metro, con cada casa que pasaba sin encontrar una señal de vida. Cuando llegó a la suya, empujó la puerta con más fuerza de la necesaria y la cerró de inmediato detrás de él, apoyando la espalda contra la madera como si necesitara asegurarse de que nada más pudiera entrar. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, se hizo más clara. No era que el pueblo estuviera vacío. Era que todos estaban ahí en silencio escuchando. La noche cayó sin que Efraín se diera cuenta en qué momento exacto dejó de haber luz. Dentro de la casa, el aire seguía siendo frío, inmóvil, como si el tiempo no avanzara igual que afuera. Intentó distraerse limpiando la tierra de sus manos, cambiándose de ropa, recorriendo los cuartos en busca de algo familiar,
pero todo parecía distinto, más estrecho, más oscuro, como si la casa misma hubiera cambiado durante su ausencia. Se sentó un momento, tratando de ordenar lo ocurrido en el panteón, repitiéndose que solo había sido el cansancio, la sugestión, cualquier cosa menos lo que su mente insistía en construir. Fue entonces cuando lo escuchó, un golpe seco en la puerta, no fuerte, no urgente. Solo un toque aislado que rompió el silencio de forma tan precisa que lo dejó inmóvil. Esperó unos segundos, conteniendo la respiración, pensando que tal vez lo había imaginado. Entonces volvió a escucharse. Otro golpe, esta vez más lento, con una pausa irregular antes del siguiente, como si quien estuviera afuera no supiera exactamente cómo tocar o estuviera aprendiendo a hacerlo. Efraín se levantó despacio, sintiendo como la tensión le recorría el cuerpo mientras avanzaba hacia la entrada. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si algo dentro de él le dijera que no abriera, que se quedara quieto, que ignorara el sonido, pero los golpes continuaron, siempre con ese ritmo extraño, incompleto, imposible de anticipar. Cuando llegó a la puerta, dudó. Su mano quedó suspendida a centímetros de la madera, temblando levemente, mientras el silencio volvía a instalarse del otro lado, absoluto, expectante. Durante un instante pensó en retroceder, en no abrir, en fingir que no había nadie. Pero algo, una mezcla de curiosidad y una presión difícil de explicar, lo empujó a girar el picaporte. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar la oscuridad del exterior y una presencia que no se movía, que no hablaba, que simplemente estaba ahí, esperando. Efraín no distinguió el rostro al principio. Solo una silueta quieta, demasiado cercana, demasiado familiar. Entonces esa figura dio un paso al frente, lo suficiente para que la poca luz del interior revelara lo que había afuera. Y en ese instante, Efraín entendió que abrir esa puerta había sido un error que ya no podía deshacer. La figura avanzó un paso más, lo suficiente para que la luz débil del interior terminara de dibujar su rostro. Efraín sintió como algo dentro de su pecho se tensaba hasta doler cuando reconoció cada rasgo, cada línea, cada detalle imposible de confundir. No era alguien parecido. No era una coincidencia. Era el mismo rostro, misma altura, misma expresión pero cubierta por una capa irregular de tierra húmeda que se adhería a la piel como si hubiera salido directamente del suelo. Sus ropas estaban manchadas, desgarradas en algunas partes, y había pequeñas piedras incrustadas en sus manos y en su cabello. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos se volvió denso, insoportable, como si incluso respirar fuera una intrusión en ese momento. Efraín quiso retroceder, cerrar la puerta, decir algo, cualquier cosa que rompiera esa imagen absurda que tenía frente a él, pero su cuerpo no respondió. Se quedó ahí, paralizado, observando cómo esa otra versión de sí mismo inclinaba ligeramente la cabeza, estudiándolo con una calma inquietante, como si fuera el quien estuviera viendo algo extraño. Entonces ocurrió lo peor. Antes de emitir un solo sonido, antes de hacer cualquier gesto reconocible, esa cosa sonrió. No fue una sonrisa natural, ni torpe, ni nerviosa. Fue una sonrisa lenta, consciente, que se formó primero en un lado del rostro y luego se extendió hasta mostrar los dientes, como si estuviera probando una expresión que ya conocía pero que no le pertenecía del todo. Efraín sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras entendía, sin necesidad de palabras, que lo que tenía enfrente no solo se veía como él sino que sabía exactamente cómo ser él. Y cuando finalmente abrió la boca para hablar, lo hizo con su misma voz, pero ligeramente desfasada, como si hubiera aprendido a usarla hace apenas unos segundos. Antes de que Efraín pudiera reaccionar, retroceder o siquiera cerrar la puerta, la otra versión de sí mismo avanzó y cruzó el umbral como si tuviera todo el derecho de hacerlo. No hubo empujón ni fuerza visible, solo un movimiento firme, natural, como si esa casa también le perteneciera. Efraín dio un paso atrás por instinto, sintiendo como el aire se volvía más frío a medida que esa presencia entraba, arrastrando consigo el olor húmedo de la tierra recién removida. El otro caminó despacio por la sala, observando cada rincón con una atención tranquila, casi familiar, pasando los dedos por los muebles, deteniéndose frente a objetos que parecían tener algún significado, como si los recordara. Efraín intentó hablar, exigir una explicación, preguntar qué demonios estaba pasando, pero las palabras se le atoraron en la garganta cuando el otro se adelantó y respondió antes de que pudiera formular la pregunta. Habló con su voz, con su tono, incluso con las mismas pausas que él solía hacer, pero había algo ligeramente desajustado, una precisión demasiado perfecta, como una imitación que había sido ensayada.
Mencionó recuerdos que Efraín nunca había contado a nadie, detalles de su infancia, momentos que creía olvidados, situaciones que solo existían en su cabeza. Cada palabra caía como un golpe seco, porque no había forma de que alguien más supiera eso. El otro se sentó en una silla, cruzó las manos con naturalidad y lo miró como si estuviera esperando que Efraín se calmara, como si la situación fuera completamente normal. Incluso hizo comentarios sobre la casa, sobre lo descuidada que estaba, sobre lo mucho que había cambiado desde la última vez, como si él también hubiera crecido ahí. Efraín sintió como la confusión comenzaba a mezclarse con algo más profundo, más inquietante, una sensación de desplazamiento, como si estuviera siendo observado desde su propio lugar. Lo más perturbador no era que esa cosa se pareciera a él, ni siquiera que hablara como él, era la forma en que actuaba, como si no estuviera invadiendo nada, como si no estuviera tomando nada prestado. Como si simplemente hubiera regresado a donde siempre había estado. Al principio, Efraín intentó convencerse de que todo tenía una explicación, que el cansancio, el estrés y lo ocurrido en el panteón habían alterado su percepción. Pero esa idea empezó a desmoronarse en cuanto dejó de poder confiar en lo que veía. Despertó una mañana en una silla de la cocina, sin recordar en qué momento se había quedado dormido ahí, con el cuello rígido y las manos sucias de tierra, como si hubiera estado cavando durante la noche. Se dijo que había sido un episodio de sonambulismo, aunque en su vida había tenido uno. Horas después, estaba seguro de haber estado en su habitación, pero de pronto se encontró en el patio trasero, con la respiración agitada y la sensación de haber estado haciendo algo importante que ya no podía recordar. El tiempo dejó de fluir de forma continua, había espacios en blanco, momentos que simplemente no existían en su memoria, como si alguien los hubiera arrancado. Intentó vigilarse, mantenerse consciente, pero era inútil. Cada distracción, cada parpadeo, abría la posibilidad de que algo cambiara sin que lo notara. Fue entonces cuando comenzó a evitar los espejos. No porque no quisiera verse, sino porque lo que veía no siempre coincidía. En más de una ocasión, su reflejo tardaba una fracción de segundo en seguir sus movimientos, como si estuviera ligeramente desfasado, observándolo antes de imitarlo. Una vez, mientras se lavaba las manos, levantó la mirada y juraría que su reflejo ya lo estaba mirando directamente, incluso antes de que él alzara los ojos. Se quedó inmóvil, sosteniendo la respiración, observando cómo esa imagen mantenía una expresión que no reconocía del todo, una calma incómoda, casi consciente. Cuando finalmente parpadeó, el reflejo volvió a sincronizarse, como si nada hubiera pasado. Pero ya era demasiado tarde. Efraín entendió que no era su mente la que fallaba, era la realidad la que ya no estaba comportándose como debía. Efraín ya no podía sostener la idea de que todo estaba en su cabeza. Había demasiadas cosas que no encajaban, demasiados momentos que no recordaba, demasiadas miradas en el pueblo que ahora evitaban incluso cruzarse con él. Así que hizo lo único que le quedaba, buscar a Severiano. Lo encontró al final del día, sentado fuera de una pequeña construcción de madera, afilando una pala con movimientos lentos y constantes, como si el tiempo no tuviera importancia para él. Cuando Efraín se acercó, el viejo no levantó la vista de inmediato, como si ya supiera quién era sin necesidad de verlo. No hubo saludo, ni sorpresa, ni preguntas, solo un silencio pesado que obligó a Efraín a hablar primero, a soltar todo de golpe, sin orden, sin pausa, describiendo lo que había visto, lo que estaba pasando, lo que sentía que estaba perdiendo. Esperaba una reacción, una negación, incluso una burla, pero Severiano simplemente escuchó, deteniendo por fin el movimiento de la piedra contra el metal. Cuando Efraín terminó, el viejo alzó la mirada, y en sus ojos no había duda, ni incredulidad, ni miedo. Había reconocimiento, como si hubiera escuchado esa historia demasiadas veces. Como si siempre terminara igual. Efraín sintió un vacío en el estómago cuando entendió que no necesitaba convencerlo de nada. Severiano dejó la pala a un lado, se limpió las manos en el pantalón y habló con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. Le dijo que el error no había sido ir al panteón, ni siquiera enterrar a Aureliano. El error había sido pensar que solo estaban dejando algo ahí. Hizo una pausa breve, mirando hacia el suelo, como si midiera sus palabras con cuidado, y luego añadió que ese lugar no se queda con lo que le llevan. Nunca lo hace. Efraín intentó preguntar qué significaba eso, pero el viejo negó lentamente con la cabeza, como si explicar demasiado fuera inútil o peligroso. Entonces, con la misma voz baja, casi resignada, soltó la única frase que realmente importaba. Lo que enterraste no fue lo único que salió de ahí. Y en ese instante,
Todo lo que Efraín había intentado ignorar empezó a encajar de la peor forma posible. Efraín no esperó a que cayera la noche, pero aún así el camino al Panteón Viejo parecía más oscuro que la última vez, como si el lugar absorbiera la luz antes de que pudiera alcanzarlo. No llevaba herramientas, no llevaba nada más que esa necesidad urgente de confirmar lo que ya empezaba a entender. Al cruzar el límite del terreno, el aire volvió a cambiar, denso, húmedo, cargado con ese olor a tierra removida que no se disipa. Avanzó entre las tumbas sin detenerse, pero esta vez no eran solo lápidas torcidas lo que veía. Había huecos. Espacios abiertos donde la tierra se había hundido desde adentro, como si algo hubiera empujado hacia arriba en algún momento y luego se hubiera retirado. Se acercó a la primera fosa abierta con el pulso acelerado, mirando a su alrededor como si esperara que algo saliera en cualquier momento. No había ataúd, no había restos, solo tierra suelta y paredes irregulares marcadas por surcos profundos, como si algo hubiera escarbado desde abajo con desesperación. Se obligó a mirar más de cerca, agachándose, pasando la mano por una de esas marcas, sintiendo la forma de los arañazos, demasiado largos, demasiado profundos para haber sido hechos por herramientas. Retrocedió, pero al levantar la vista se dio cuenta de que no era la única. Había más, varias. Algunas recientes, otras más antiguas, pero todas con el mismo patrón, abiertas desde dentro, vacías, y con rastros que no salían hacia la superficie sino que descendían. En más de una, la tierra del fondo no terminaba en un límite claro, sino en una oscuridad irregular que parecía extenderse más abajo, como si la fosa fuera solo la entrada a algo más profundo. Efraín sintió como el estómago se le contraía mientras una idea tomaba forma sin que pudiera detenerla. No era que algo hubiera escapado de esas tumbas. Era que nunca habían estado destinadas a contener nada. Dio un paso atrás, respirando con dificultad, pero entonces notó algo que lo terminó de quebrar por dentro. Entre los bordes de una de las fosas, parcialmente cubierto por tierra húmeda, había tela. La reconoció de inmediato, era parte de la ropa con la que habían enterrado a Aureliano. Pero no estaba dentro de la tumba, estaba afuera como si algo la hubiera dejado ahí al salir. Y en ese instante, Efraín entendió que lo que había comenzado en ese lugar no tenía nada que ver con muertos que regresan. Tenía que ver con algo que nunca había estado muerto y que ahora ya no estaba abajo. Efraín no regresó de inmediato. Se quedó ahí, de pie entre las tumbas abiertas, intentando encajar lo que había visto con algo que tuviera sentido, pero cada intento solo lo llevaba a una conclusión más oscura que la anterior. No había cuerpos porque nunca habían sido el objetivo. Las fosas no eran tumbas, eran accesos. Bajó la mirada hacia una de las aberturas más profundas, sintiendo como el vacío que se extendía debajo parecía devolverle la mirada, como si no fuera solo un hueco, sino un espacio que esperaba. Fue entonces cuando recordó el sonido del ataúd al tocar fondo, ese golpe seco que no había sido contra tierra. No habían enterrado a Aureliano en el suelo, lo habían dejado sobre algo que ya estaba ahí, esperando recibirlo. Y en ese momento, la idea dejó de ser una sospecha para convertirse en certeza. El panteón no devolvía muertos, nunca lo había hecho, lo que hacía era tomar algo y dar algo a cambio. Efraín sintió como el aire le faltaba por un instante al conectar todo, las tumbas vacías, los rastros hacia abajo, el silencio del pueblo, las miradas evitadas, el comportamiento de Severiano y sobre todo, lo que estaba ahora dentro de su casa. No era Aureliano. No era nadie que hubiera sido enterrado ahí antes. Era otra cosa, algo que no pertenecía a este lado, algo que necesitaba un cuerpo para salir. Sus manos comenzaron a temblar mientras entendía que el entierro no había sido un final, sino un intercambio. Algo había sido dejado en ese lugar y algo más había tomado su lugar arriba. Y lo peor no era eso, lo peor era darse cuenta de que esa cosa no había salido al azar. No había tomado cualquier cuerpo. Había tomado el suyo. Porque lo conocía, porque ya sabía cómo moverse, cómo hablar, cómo mirar. Porque no estaba aprendiendo a ser humano, estaba recordándolo. Efraín retrocedió lentamente, incapaz de apartar la vista de la oscuridad que se abría bajo sus pies, con una certeza instalándose de forma irreversible en su mente. Lo que había salido de ese lugar no era un muerto que volvió. Era algo que nunca había sido humano y que ahora ya no necesitaba fingir demasiado para parecerlo. Cuando Efraín volvió al pueblo, algo había cambiado de forma irreversible, pero no en las calles, ni en las casas, ni en el aire inmóvil que ya empezaba a resultarle familiar. El cambio estaba en la forma en que lo miraban, o más bien, en la forma en que dejaron de hacerlo. Caminó por la calle principal esperando al menos una reacción,
una señal de que alguien notara su presencia, pero las pocas personas que estaban afuera pasaban a su lado como si no existiera. No era indiferencia. Era ausencia. Sus miradas se deslizaban a través de él, sin detenerse, sin enfocarlo, como si su figura no tuviera peso en ese lugar. Intentó hablarle a una mujer que barría su entrada, pero ella no reaccionó, ni siquiera cuando alzó la voz. Fue como si sus palabras no hubieran salido de su boca. Efraín sintió un nudo en el estómago mientras la comprensión comenzaba a abrirse paso de la peor forma posible. No era que lo estuvieran ignorando. Era que ya no lo reconocían. Aceleró el paso, con la respiración volviéndose irregular, hasta que lo vio. Al otro lado de la calle, caminando con tranquilidad, hablando con uno de los vecinos, estaba él. Su rostro, su cuerpo, su forma de moverse pero limpio, intacto, sin rastro de tierra ni de desgaste. La conversación parecía normal, incluso ligera, y lo más perturbador no era eso, sino la naturalidad con la que el vecino lo trataba, como si fuera la persona de siempre, como si nada estuviera fuera de lugar. Efraín se quedó inmóvil, observando cómo esa versión de sí mismo asentía, sonreía, respondía con precisión, con la entonación exacta que él habría usado. Intentó acercarse, interrumpir, decir algo que rompiera esa escena imposible, pero cuando dio un paso al frente, el vecino simplemente pasó a su lado, atravesando su espacio sin notarlo, como si Efraín fuera solo aire. El otro, en cambio, sí lo miró. Solo por un instante. Una mirada breve, suficiente para dejar claro que sabía exactamente dónde estaba, que lo veía y que no le preocupaba en lo más mínimo. Luego continuó hablando, como si nada. Como si ya no hubiera nada que disputar. Efraín retrocedió, sintiendo como una presión fría se instalaba en su pecho al comprender lo que estaba ocurriendo. No era que estuviera perdiendo su lugar poco a poco. Ya lo había perdido. Y nadie parecía notar que algo había cambiado, porque para ellos, nada había cambiado en absoluto. El verdadero Efraín ya estaba ahí viviendo su vida y él ya no era nadie. Al principio fue sutil, casi imperceptible, como un pensamiento fuera de lugar que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Efraín intentó ignorarlo, convencerse de que todo era producto del miedo, pero pronto dejó de poder distinguir qué ideas eran realmente suyas. Recuerdos que no reconocía empezaron a surgir con una claridad inquietante, imágenes de lugares que nunca había visitado, sensaciones que no correspondían a su vida, fragmentos de algo más antiguo, más profundo, que no tenía forma ni contexto, pero que se sentían reales. A veces eran breves, apenas destellos que se desvanecían al intentar enfocarlos. Otras veces eran más intensos, lo suficiente para hacerlo perder la noción de dónde estaba, obligándolo a detenerse mientras su mente se llenaba de algo que no podía controlar. Intentó aferrarse a lo que sabía, repetir su nombre, recordar detalles concretos de su vida, pero incluso eso empezó a resquebrajarse. Había momentos en los que dudaba, en los que la respuesta no llegaba de inmediato, como si tuviera que buscarla entre capas que no le pertenecían. Su propio pasado comenzaba a sentirse ajeno, desplazado, como si estuviera siendo empujado hacia un rincón cada vez más pequeño dentro de su propia cabeza. Lo peor no era la confusión, era la certeza de que no estaba solo ahí dentro. Había algo más, algo que no pensaba como él, que no reaccionaba como él, pero que compartía el mismo espacio, observando, aprendiendo, ocupando cada vez más lugar. A veces lo sentía moverse, no físicamente, sino como una presencia que se deslizaba entre sus pensamientos, que se detenía en ciertos recuerdos, que los examinaba con una atención fría, casi curiosa. Hubo un momento en el que intentó resistirse, forzar su mente a rechazar todo aquello, pero la respuesta fue inmediata y brutal, un vacío repentino, una desconexión total que lo dejó de pie, inmóvil, sin saber cuánto tiempo había pasado. Cuando volvió en sí, estaba en otro lugar, con la ropa manchada de tierra y las manos tensas, como si hubiera estado cavando otra vez. Efraín entendió entonces que ya no se trataba de evitarlo. No podía detenerlo, no podía expulsarlo. Porque eso que había salido del panteón no solo estaba usando su cuerpo. Estaba entrando en su mente y no tenía intención de irse. La idea de quedarse dejó de ser una opción en cuanto Efraín entendió que ya no tenía control sobre lo que estaba ocurriendo dentro de él. No necesitaba respuestas en ese momento, solo distancia. Salir del pueblo, alejarse lo suficiente como para recuperar algo de claridad, aunque fuera por unas horas. Esperó a que amaneciera y tomó el camino por el que había llegado, avanzando con decisión, sin mirar atrás, repitiéndose que mientras más se alejara, más fácil sería pensar. Al principio todo parecía normal.
Las casas quedaron atrás, el silencio se volvió menos opresivo y el aire empezó a sentirse más ligero. Caminó durante varios minutos, tal vez más, concentrado únicamente en avanzar, en no detenerse, en no pensar demasiado. Pero en algún punto, sin darse cuenta de cuándo ocurrió, algo cambió. Fue una sensación leve, un vacío breve en la mente, como un parpadeo más largo de lo normal. Y entonces estaba de nuevo en el pueblo. De pie, frente a la misma calle por la que había pasado antes, con la misma fila de casas cerradas, con la misma quietud que ya comenzaba a resultarle insoportable. Se quedó inmóvil, tratando de entender cómo había regresado, revisando mentalmente cada paso, cada decisión, pero no había transición, no había recuerdo del trayecto de vuelta. Solo un espacio en blanco que lo separaba del momento en que decidió irse y el instante en que estaba otra vez ahí. Intentó de nuevo, esta vez más rápido, casi corriendo, obligándose a no perder la concentración, a mantenerse consciente de cada movimiento, de cada respiración. Pero el resultado fue el mismo. Un vacío repentino, y luego el pueblo. Siempre el mismo punto. Siempre el mismo silencio esperándolo. La tercera vez fue peor. No solo regresó sin recordar cómo, sino que despertó apoyado contra una pared, con las manos cubiertas de tierra fresca y la sensación de haber estado haciendo algo durante ese tiempo perdido. Algo que no había elegido hacer. Fue entonces cuando dejó de intentar entenderlo y comenzó a aceptarlo con una claridad aterradora. No era que no pudiera salir. Era que algo no lo dejaba irse. Algo que no necesitaba detener su cuerpo porque ya tenía acceso a su mente. Y mientras ese algo siguiera dentro de él, cada intento de huir no sería más que un ciclo, uno del que no iba a despertar fuera del pueblo. Efraín dejó de huir cuando entendió que no había ningún lugar al que pudiera ir sin llevarse aquello dentro. No buscó al otro con desesperación, ni con rabia, sino con una certeza fría que le pesaba en el cuerpo. Si todo estaba ocurriendo por él, entonces tenía que enfrentarlo. Lo encontró al anochecer, dentro de la casa, sentado en la misma silla donde Efraín solía quedarse en silencio, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las rodillas, como si hubiera estado esperándolo todo ese tiempo. No hubo sorpresa en su expresión, ni intento de ocultarse. Al contrario, alzó la mirada con calma y lo observó como alguien que reconoce algo que ya le pertenece. Efraín se quedó de pie frente a él, sin saber exactamente qué hacer con su propio cuerpo, sintiendo como cada pensamiento se volvía más lento, más pesado, como si algo dentro de su mente estuviera atento a cada palabra antes de permitirle formarse. Quiso hablar primero, exigir respuestas, reclamar su lugar, pero el otro se adelantó, inclinando ligeramente la cabeza con una expresión que no era de burla, sino de comprensión. Cuando habló, lo hizo con su voz, pero sin ese leve desfase de antes. Esta vez era perfecta, natural, como si ya no estuviera imitándolo, sino siendo él. Le dijo que no tenía sentido seguir resistiendo, que lo que estaba pasando no era un error ni una invasión, sino un proceso. Usó palabras que Efraín habría usado, estructuras que reconocía, incluso ese tono contenido que siempre había tenido al hablar de algo importante. Cada frase era un golpe más preciso que cualquier contacto físico, porque no había forma de separarlas de sí mismo. Efraín intentó responder, pero las palabras salían torcidas, incompletas, como si no le pertenecieran del todo. El otro lo observó con una calma casi paciente, como si estuviera viendo a alguien quedarse atrás. Le explicó que no había dos, no de la forma en que él lo entendía. Que nunca se trató de reemplazarlo de golpe, sino de ocupar el espacio poco a poco, hasta que no quedara nada que desplazar. Mientras hablaba, Efraín sintió algo romperse dentro de su mente, no de forma violenta, sino como una pieza que encaja en el lugar equivocado. Por un instante, tuvo la sensación de estar escuchándose a sí mismo desde afuera, como si su propia voz ya no le perteneciera. El otro se levantó finalmente y dio un paso hacia él, deteniéndose a una distancia mínima, lo suficiente para que Efraín pudiera ver su propia expresión en ese rostro, una expresión que no recordaba haber tenido nunca. No hubo amenaza. No hubo intento de tocarlo. Solo una presencia firme, segura, que no necesitaba imponerse porque ya estaba dentro. Y en ese silencio final, Efraín entendió algo peor que cualquier explicación. No había nada que ganar en esa confrontación, porque no había nada que recuperar. Después de ese momento, no hubo ruptura, ni ruido, ni una señal clara de que algo hubiera terminado. Simplemente, el otro ya no estaba. Efraín permaneció de pie en medio de la habitación durante varios segundos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir, esperando que en cualquier instante esa figura volviera a aparecer frente a él,
como si todo hubiera sido una pausa breve en algo que aún no concluía. Pero no pasó nada. El aire se sentía distinto, más ligero, menos denso, como si una presión constante se hubiera disipado sin dejar rastro. Caminó lentamente por la casa, revisando cada rincón, abriendo puertas que ya había abierto antes, observando con una atención casi obsesiva cada detalle, buscando alguna señal, alguna marca que indicara que aquello seguía ahí. No encontró nada. Todo estaba en su lugar, silencioso, inmóvil, normal. Salió a la calle con cautela, preparado para esa misma sensación de ausencia, para las miradas que lo atravesaban, pero esta vez fue diferente. La gente estaba ahí, moviéndose con la rutina de siempre, y cuando pasó junto a ellos, algunos levantaron la vista, lo miraron directamente, incluso lo saludaron con un gesto leve, como si nada hubiera pasado. Nadie evitaba su presencia. Nadie actuaba extraño. El pueblo había recuperado una normalidad inquietante, demasiado perfecta, como si nunca hubiera estado alterada. Efraín respondió de forma automática, aún desconfiando de cada interacción, esperando que en cualquier momento algo fallara, que alguien lo ignorara, que la realidad volviera a romperse frente a él. Pero no ocurrió. Caminó más despacio, observando cómo las puertas estaban abiertas, cómo se escuchaban voces dentro de las casas, cómo el sonido de la vida regresaba a un lugar que antes parecía vacío. Todo encajaba. Todo funcionaba. Y sin embargo, esa normalidad no le dio alivio. Le dio una sensación distinta, más profunda, más difícil de ignorar. Porque no había evidencia de que algo estuviera mal, pero tampoco había ninguna prueba de que alguna vez hubiera estado bien. Y esa duda, silenciosa, constante, comenzó a instalarse en su mente con una claridad inquietante. Como si el problema no hubiera desaparecido, sino que simplemente hubiera dejado de ser visible. Efraín regresó a la casa cuando el sol ya había caído, con esa sensación extraña de normalidad pegada al cuerpo como algo que no terminaba de encajar. Todo afuera parecía haber vuelto a su lugar, pero dentro de él, algo seguía desplazado, como una pieza que no encontraba dónde encajar. Cerró la puerta con cuidado, recorrió la sala en silencio y se detuvo frente al espejo que colgaba en la pared, ese que había evitado durante días. Durante un instante dudó, no por miedo a lo que pudiera ver, sino por la certeza de que ya no podía confiar en ello. Aún así, dio un paso al frente y levantó la mirada. Su reflejo lo devolvió sin alteraciones, sin retrasos, sin esa leve discordancia que antes lo había inquietado. Era él, su rostro, sus ojos, su respiración controlada. Todo parecía encajar con una precisión tranquilizadora. Efraín sostuvo la mirada unos segundos más, observando cada detalle, buscando algo fuera de lugar, pero no encontró nada. Ni una falla. Ni un indicio, el silencio en la casa era absoluto, y por primera vez en mucho tiempo, no resultaba opresivo. Entonces, sin previo aviso, ocurrió. Sus labios comenzaron a moverse. No fue una reacción consciente, ni un gesto provocado por un pensamiento o una emoción. Fue lento, inevitable, como si algo dentro de él hubiera tomado una decisión sin consultarlo. La comisura de su boca se elevó apenas, formando una sonrisa que no reconocía como propia. Intentó detenerla, tensar el rostro, recuperar el control, pero no pudo. Su reflejo lo miraba fijamente, sosteniendo esa expresión con una calma que le heló la sangre. Y en ese instante, Efraín entendió lo único que realmente importaba. Todo había vuelto a la normalidad porque lo que tenía que cambiar, ya había cambiado. Permaneció ahí, inmóvil, observándose, con una certeza instalándose lentamente en su mente, más pesada que cualquier miedo anterior. No sabía en qué momento había ocurrido. No sabía cuánto de él seguía ahí. Y lo peor, es que ya no estaba seguro de querer saberlo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que hay cosas que no deberían ser ignoradas, cosas que una vez que las ves no te dejan igual. Cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías abierto la puerta? Y si te gustan este tipo de historias que te hacen dudar incluso cuando todo parece normal, no olvides suscribirte al canal.